on this computer. Ok, ahora sí, está grabando. Vamos a iniciar esta clase con lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase de sismo de hoy? En esta clase lo que vamos a hacer es una clase práctica. Vamos a hacer aplicaciones de los 4 tipos de vibraciones que hemos estudiado. Entonces, hemos estudiado vibración libre con y sin amortiguamiento y también vibración forzada con y sin amortiguamiento. Entonces, la clase de hoy va a ser una clase práctica, una clase de ejercicios para que ustedes tengan el conocimiento de cómo resolver este tipo de ejercicio y que va a ser la próxima, que va a ser la base de una próxima tarea que voy a estar asignando, ¿verdad? Este fin de semana seguramente ya vamos a tener una segunda tarea asignada de la clase de sismo, entonces para que ustedes estén pendientes de esta tarea, de esta segunda tarea de sismo que voy a colocar, ¿ok? Entonces, iniciemos. Hoy he escogido 3 ejercicios. 3 ejercicios para la clase de hoy. Es una clase práctica donde vamos a hacer aplicaciones de lo que hemos visto en clases anteriores. Y entonces, deben estar viendo ustedes un Word en pantalla. Favor confirmar que están viendo un Word ahí en pantalla. Sí, profe. Sí. Okay. Así es. Muy bien. Entonces, dice lo siguiente este ejercicio. Este primer ejercicio es un ejercicio de vibración forzada sin amortiguamiento. Un ejercicio de vibración forzada sin amortiguamiento. Entonces vamos a considerar un marco ortogonal. Estoy leyendo el enunciado del ejercicio. Considere un marco ortogonal sometido a una carga dinámica de tipo armónica. Y esa carga de tipo armónica es una carga que tiene esta fórmula matemática bien definida, 1000 por el coseno de 10t. 1000 por el coseno de 10t. Esa es una carga de tipo armónica que está expresada en términos de coseno. Y vamos a considerar los siguientes parámetros geométricos elásticos. A ver, veamos el gráfico del ejercicio. Aquí está. Este es un marco ortogonal de 2 claros y un solo nivel. Aquí está la carga PET aplicada a nivel de techo y esta carga es una carga de tipo armónica y corresponde a 1000 por el coseno de 10t. Además, este es un marco de acero. Miren el módulo de elasticidad del material de que está hecho este acero. Es 2.1 que está hecho este marco, perdón. Este marco tiene un módulo de elasticidad en el acero de 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El momento de inercia de la columna izquierda, aquí está el momento de inercia de la columna izquierda, es 8.000 centímetros a la 4. El momento de inercia de la columna intermedia, 40.000 centímetros a la 4. Y el momento de inercia de la columna derecha es de 20.000 centímetros a la 4. Y ahí están los apoyos. Tengo 2 columnas empotradas en la base y la columna derecha es articulada en la cimentación. Y ahí están las dimensiones. Observen la carga a la que está sometido el nivel de techo, 3.500 kilogramos sobre metro lineal. Y ahí están las dimensiones del marco con que vamos a trabajar. Ok, además tenemos unos parámetros iniciales. Una vez transcurridos 5 segundos, el desplazamiento del sistema es 0.4 centímetros y la velocidad del sistema es 2 metros sobre segundo. Observen, esos parámetros son importantes. Es decir, una vez transcurridos 5 segundos después de que está actuando la carga, entonces el desplazamiento del sistema estructural es X igual 0.4 centímetros y la velocidad del sistema es 2 metros por segundo. Esos datos son importantes porque son datos que sirven para determinar las constantes en la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ese es el ejercicio. ¿Qué nos piden? Inciso A, calcular la solución de la ecuación diferencial del movimiento de este sistema estructural. ¿Okay? Calcular la solución de la ecuación diferencial. Hay que recordar entonces que estamos trabajando con un problema de vibración forzada sin amortiguamiento. Es decir, estamos en presencia de una ecuación diferencial no homogénea. Y por tanto, la solución de la ecuación diferencial debe tener 2 componentes. Un componente complementario y debe tener un componente particular. ¿Ok? Es decir, X debe ser igual a X sub C más X sub P. ¿Ok? Ahí está.
Entonces, primer inciso, calcule la solución de la ecuación diferencial. Entonces, voy a ir a compartir entonces dónde está la solución de esa ecuación diferencial. ¿Dónde está la solución del ejercicio? Y aquí está. Esto que están viendo ahora deben estar viendo un PDF manual. Confirmar, por favor, están viendo un PDF manual. Así es. Ok, entonces vamos a comenzar trabajando. Observen, a ver, de nuevo, me regreso al Word. Entonces dice, calcule la solución de la ecuación diferencial del movimiento. Si me dicen calcular la solución de la ecuación diferencial, primero veamos cuál es la ecuación diferencial del movimiento. ¿Ok? Entonces lo primero, vamos a plantear la ecuación diferencial del movimiento. Y si recordamos entonces la ecuación diferencial, Katy, ¿está por ahí, Katy? Profesor, A ver, Katy, ¿cuál es la ecuación diferencial de la vibración forzada sin amortiguamiento? ¿Recuerda eso? de la vibración forzada sin amortiguamiento. Es en la que el término, en la primera derivada, a ver, en la primera derivada es 0. A ver, no, solamente quiero cuál es la forma de la ecuación diferencial. La forma de la ecuación diferencial para una vibración forzada sin amortiguamiento. Sería m por la aceleración más, Dígame, o sea, la X masa punto, por la punto. aceleración. Ok, la masa por x punto punto más k por x va a ser igual a p de t. Ok, m por x punto punto más k por x debe ser igual a p de t. Okay. Esa es la ecuación diferencial para una vibración forzada sin amortiguamiento. Muy bien. Así Entonces, es. m por x punto punto más k por x igual a p de t. Voy a comenzar calculando los parámetros de esa ecuación diferencial. Voy a comenzar calculando la rigidez del sistema estructural, es decir, K. Voy a calcular K primero. ¿Cuál es la K para el sistema estructural? Es decir, voy a volver a ponerlo en pantalla. Entonces, ahí está. Lo primero que voy a calcular es cuál es la rigidez efectiva del sistema estructural. ¿Ok? Es decir, voy a calcular K. Y para calcular K, recuerden que nuestro supuesto clave es que este es un marco de cortante. ¿Ok? Este es un marco de cortante. Un marco de cortante significa que esta viga es un elemento rígido completamente, de manera que se desprecia la deformación axial en las columnas y se desprecia la deformación axial en las vigas. ¿Verdad? Entonces, este es un marco cuya viga es infinitamente rígida. Por tanto, esta columna se considera que es empotrada en el extremo superior. Está empotrada en el extremo superior esta columna y esta otra columna también. Por tanto, el K efectivo va a ser el K para esta columna, más el K para esta columna, más el K para esta columna. ¿Sí? Además, las tres columnas están en paralelo. ¿Ok? Entonces son tres columnas que están en paralelo. Es lo mismo que yo tenga tres resortes en paralelo. ¿Okay? Y entonces, ¿cuál es la rigidez efectiva del sistema estructural? Tiene que ser igual a la sumatoria de las rigideces de cada columna. Tome nota de eso entonces. La rigidez efectiva de este marco tiene que ser igual a la sumatoria de las rigideces de cada una de las columnas. Entonces, basados en eso, voy a determinar entonces que la rigidez efectiva es igual a K sub 1 más K sub 2 más K sub 3. Es decir, la rigidez de la primera columna más la rigidez de la segunda columna más la rigidez de la tercera columna. ¿Ok? Entonces, comienzo calculando cada rigidez por separado. ¿Cuál es la rigidez de la columna izquierda? K sub 1 de la columna izquierda. Es una columna doblemente empotrada. ¿Ah? Ahí está. Esa es una columna doblemente empotrada porque está empotrada en el extremo inferior y está empotrada en el extremo superior también. Entonces, ¿cuál es la rigidez para una columna doblemente empotrada? Estudiamos en algún momento que la rigidez debe ser 12EI sobre L al cubo. ¿Verdad? Entonces, observen, esta es la rigidez para la columna izquierda, esta es la rigidez para la columna intermedia, que es la K sub 2, y esta es la rigidez para la columna derecha. ¿Por qué 3EI entre L al cubo? Porque la columna de la derecha es una columna que está articulada en el extremo inferior y empotrada en el extremo superior. ¿Verdad? Y habíamos demostrado entonces que
la rigidez efectiva para ese tipo de columna es 3EI entre L al cubo. ¿Okay? Entonces sustituyo dato 12 por el módulo de elasticidad del acero multiplicado por el momento de inercia de la columna izquierda sobre la longitud de la columna al cubo. Y la longitud de la columna es de 8 metros. Veamos ese dato. Veamos ese dato. Aquí está. La longitud de la columna izquierda es 8 metros. Entonces, para ser consistente con las unidades, 800 elevado al cubo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esa es la rigidez de la columna izquierda y de la misma manera calculo la rigidez de cada una de las columnas. Esta es la rigidez de la columna intermedia y esta es la rigidez de la columna de la derecha. ¿Ok? Ahí está. Esa es la rigidez individual de cada columna. Por tanto, la rigidez efectiva del sistema estructural es la sumatoria de las tres rigideces. 343.75 más 15.750 más 37.3. Eso es 16.181 kilos sobre centímetro. Y ahí está. Esa es la rigidez efectiva del sistema estructural. Se fijaron entonces que tengo tres columnas. Las tres columnas están en paralelo. Funcionan como tres resortes en paralelo. Y la rigidez total es la sumatoria de las rigideces individuales. ¿Ok? Y ahí está calculado acá. Luego calculo el otro parámetro que es la masa del sistema estructural. Y la masa del sistema estructural es peso entre la gravedad. ¿Ah? Observen que estoy determinando los parámetros de la ecuación. M por X punto punto más K por X igual a P de T. Estoy calculando M ahora. Entonces la masa del sistema es el peso entre la gravedad. Recuerden que en este tipo de ejercicio, el peso, ¿cómo calculo este peso? Este peso, ¿cómo lo calculo? Bueno, este peso lo calculo de la siguiente manera. Si sobre el nivel está actuando una carga de 3.500 kilogramos por metro, entonces simplemente voy a concentrar la carga en el punto medio. Es como que esté entonces concentrando la carga en el punto medio, 3.500 multiplicado por 10 metros, que es el claro total del marco. Ahí está, 3.500 por 10, 35.000 kilogramos, ese es el peso total. Recuerden que estoy tomando kilogramos fuerza como unidad de peso, no como unidad de masa. Eso es parte del enunciado del ejercicio. Entonces la masa, teniendo el peso, la masa es peso entre la gravedad. Entonces el peso, que es 35.000 kilogramos, entre la gravedad, 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Aquí es suficiente con una aproximación utilizar que la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, 981 centímetros sobre segundos al cuadrado es la aceleración de la gravedad. Y aquí está la masa del sistema estructural. 35.6 kilogramos por segundos al cuadrado sobre centímetro. Esa es la unidad de masa en este ejercicio. Ok. ¿Qué otra cosa necesitamos entonces ahora? Ahora, recuerden, M por X punto punto más K multiplicado por X debe ser igual a P de T. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Otro parámetro que vamos a necesitar es la frecuencia natural circular, es decir, omega. Omega, ya lo estamos calculando, omega. ¿Cuál es la frecuencia angular del sistema estructural? Ojo con las unidades, muchachos. Cuando estén estudiando, tengan bien claro cuál omega están utilizando. En este caso, estoy utilizando omega para la frecuencia angular del sistema estructural. Hay otro omega, que es la frecuencia angular de la carga dinámica. ¿Ok? Este omega es la frecuencia natural circular o frecuencia angular del sistema estructural. Y eso es igual a la rigidez efectiva, raíz cuadrada de la rigidez efectiva del sistema entre la masa. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la rigidez efectiva ya la tengo calculada, la masa la tengo calculada, entonces simplemente sustituyo datos y la frecuencia angular se expresa en radianes por segundo. 21.3 radianes por segundo. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial? ¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial? Entonces,
Entonces, ya que tenemos la masa, m por x punto punto más k por x igual a p de t. ¿Ok? Recuerden que p de t, ¿qué cosa es p de t? A ver, voy a recordar qué cosa es p de t. P de t es una carga de tipo armónica. Aquí está P de t 1000 por el coseno de 10t. Observe, ¿qué cosa es este 10? Este 10 que está aquí, ese 10 es la frecuencia angular de la carga dinámica. ¿Ok? Esta es la frecuencia angular de la carga dinámica, que en otros ejercicios o cuando estuvimos estudiando la teoría, hay que distinguirla bien de la frecuencia angular del sistema. ¿Ok? En este caso, este 10 que está aquí es la frecuencia angular de la carga dinámica, ese 10. Ok. Muy bien. Entonces, continúo pues, aquí está. Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial? Recuerden, la solución de la ecuación diferencial tiene dos componentes. Una solución que es complementaria, x sub c, y esta solución complementaria es la solución de la ecuación diferencial si fuera homogénea, que ya sabemos que es c sub 1 por el coseno de omega t más c sub 2 por el seno de omega t. ¿Okay? Esa es la solución complementaria. Y la solución particular, ¿cuál es la solución particular? ¿Cuál es la solución particular? Es x sub p igual a una constante multiplicada por el coseno de omega biprima. Observen la notación que estoy utilizando aquí, omega biprima por t. Este omega biprima es la frecuencia angular de la carga dinámica. ¿Ok? Ahí está. Entonces, observen que la solución particular es suficiente con que lleve un solo término en coseno. ¿Ah? Habíamos dicho que el método de coeficientes indeterminados, dice que si la carga dinámica está expresada en términos de coseno y no hay un término en el miembro izquierdo que lleve x punto, entonces la solución particular tiene la misma forma de la carga dinámica. ¿Ok? En cambio, si hay un término en x punto en el miembro de la izquierda, entonces el método de coeficientes indeterminados dice que la solución particular debe llevar dos términos, uno en coseno y otro en seno. ¿Okay? Eso dice el método de coeficientes indeterminados y está expresado en las diapositivas o en los documentos pues, de clases anteriores. En este caso, como no existe un término en x punto en el miembro de la izquierda de la ecuación diferencial, entonces la solución particular es una constante multiplicada por el coseno de omega biprima, en este caso, por t. ¿Por qué coseno? Pues coseno porque la carga dinámica está expresada también en términos de coseno. ¿Okay? Si la carga dinámica estuviera expresada en términos de seno, entonces la solución particular también la escribo en términos de seno. Ok. En clases anteriores también encontramos que esa constante que acompaña al coseno se puede escribir de esta manera. ¿Ok? P sub 0 sobre K sobre 1 menos la relación entre frecuencias angulares elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso está directamente de sustituir datos, entonces, en esta constante que estoy señalando aquí. ¿Eh? ¿Qué cosa es P sub 0, entonces? ¿Qué cosa es P sub 0? Vuelvo a recordar la expresión de la carga dinámica. P de t es igual a P sub 0 por el coseno de omega biprima por t. ¿Ok? Ahí está. P sub 0 por el coseno de omega biprima por t. Entonces, P sub 0 es la magnitud máxima de la carga dinámica, 1000. Ahí está, estoy sustituyendo datos. P sub 0 es 1000 entre K, que es la rigidez efectiva del sistema, 16.181. Ya lo resolvimos eso en el inciso anterior, 16.181. Sobre 1 menos la relación de frecuencias angulares elevado al cuadrado. Y esta relación de frecuencias angulares tiene la frecuencia angular de la carga dinámica en el numerador
entre la frecuencia angular del sistema estructural en el denominador. Y ahí está. Entonces, la constante esta grande es 0.0793 por el coseno de la frecuencia angular de la carga dinámica por el T. Ahí está. Esa es la expresión de la solución particular. Muy bien. Entonces, ya tengo, pues, ya tengo la componente particular. Entonces, significa que puedo sustituir aquí para ir profundizando más en la solución completa de la ecuación diferencial. ¿Cuál es la solución completa, entonces? C sub 1 coseno de omega t más C sub 2 por el seno de omega t más esta expresión que la acabo de calcular por el coseno de omega bi'prima por t. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces ahí está la solución general de la ecuación diferencial. Pero todavía tengo que trabajar más porque debo de conocer cuánto vale C sub 1 y cuánto vale C sub 2. ¿Ok? ¿Cómo calculo esas dos constantes, C sub 1 y C sub 2? Bueno, entonces ahora el enunciado del problema brinda condiciones iniciales del sistema. Y las condiciones iniciales del sistema son en t igual 5 segundos, el desplazamiento del sistema es 0.4 centímetros, ¿verdad? Y en los mismos t igual 5 segundos, la velocidad del sistema es 2 metros por segundo, dice el enunciado. Eso nos permite entonces hacer el cálculo de las dos constantes. ¿Okay? Entonces, ahí está. Miren que estoy sustituyendo datos aquí, C sub 1 por el coseno de omega, que es la frecuencia angular del sistema, más C sub 2 por el seno de la frecuencia angular del sistema, más 0.0793 por el coseno, y este 10 es la frecuencia angular de la carga dinámica. Este 10 que está ahí. ¿Ok? Ahí está. Entonces, sustituyo datos. En t igual 5 centímetros, el desplazamiento es 0.4 centímetros. Sustituyo 0.4 centímetros igual entonces a, sustituyo t igual 5 en todo el miembro de la derecha. ¿Ok? Y obtengo entonces una ecuación con dos incógnitas. Las dos incógnitas son las dos constantes, C sub 1 y C sub 2. ¿Ok? Hago lo mismo entonces ahora, hago lo mismo para la velocidad. Y en t igual 5 segundos, la velocidad es 200 centímetros por segundo. Entonces voy a sustituir datos no en la solución de la ecuación diferencial, sino en su derivada, en su primera derivada. Entonces tengo que derivar esa ecuación. X punto igual a esa expresión que está ahí, y en esa expresión sustituyo datos. ¿Ok? Entonces en t igual 5, la velocidad es 200 centímetros por segundo. Observen que hice la conversión de unidades porque debo ser consistente en las unidades. No puedo introducir metros sobre segundo porque todo el cálculo lo he hecho en centímetros. ¿Ok? Entonces sustituyo datos y ahí obtengo una segunda ecuación con dos incógnitas. ¿Ok? En C sub 1 y en C sub 2. A ver, quiero que entiendan algo importantísimo cuando estén resolviendo ejercicio, y es lo siguiente. Una vez que ustedes tengan la solución, escriban la solución general. Cuando escriban la solución general de la ecuación diferencial y vayan a calcular constantes, entonces la evaluación del tiempo se debe hacer en toda la solución de la ecuación diferencial, no solamente en una parte. Si ustedes saben que en t igual 5 segundos el desplazamiento es 0.4 centímetros, entonces la evaluación de t igual 5 segundos se debe hacer en toda la solución de la ecuación diferencial. ¿Okay? No solamente en una parte, no solamente en este pedazo, nada más. Hay que hacerlo la evaluación en toda la solución completa. Ok, entonces ahí está pues eso, ambos cálculos. Sustituir t igual 5 en esta ecuación y luego sustituir t igual 5 en la primera derivada de la ecuación permite definir un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿ah? Donde las incógnitas son C sub 1 y C sub 2. Ahí está. Ese es el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Resuelvo ese sistema de ecuaciones de 2 por 2 y encuentro que C sub 1 es 3.38 y C sub 2 es 8.75. ¿Okay? Ahí está la solución del sistema de ecuaciones.
¿Ok? Entonces ahora ya puedo sustituir en la solución completa de la ecuación diferencial. Ya conozco cuánto es C sub 1, ya conozco cuánto es C sub 2, y aquí está, más 0.0793 por el coseno de 10t. Entonces aquí tengo estos dos primeros términos en la solución complementaria, y este último término es la solución particular. Ok, entonces yo con eso yo puedo comprobar esa solución sustituyendo. Si yo sustituyo t igual 5 segundos en esta solución completa, debo encontrar lo que me dijo el enunciado del sistema, ¿verdad? Si no encuentro lo que me dice el enunciado del sistema, significa que esta no es la solución correcta. Entonces yo compruebo y digo, en t igual 5 segundos, sustituyo en t igual 5 segundos y debo de calcular que x debe ser 0.4 centímetros. Luego, si derivo esa ecuación y sustituyo en t igual 5 segundos, debo encontrar que la velocidad es 200 centímetros por segundo. Ahí está. ¿Okay? Tenga cuidado que al resolver estos ejercicios, recuerden que omega está expresado en radianes por segundo. Por tanto, su calculadora tiene que estar expresada en radianes. ¿Okay? La calculadora no puede estar expresada en grados. Hay que colocarla en radianes para hacer todos estos cálculos. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces, esa es la solución completa de la ecuación diferencial. ¿Okay? A ver, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Eso resuelve, a ver, voy a ver, eso resuelve, un momento, eso resuelve el primer inciso del ejercicio. Observen, miren lo que dice el inciso A. Calcule la solución de la ecuación diferencial del movimiento del sistema estructural. Recuerde que la solución debe contener dos componentes, una solución complementaria y una particular. Y con lo que acabo de explicar, hemos resuelto el primer inciso del problema. Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver. Una consulta, profesor. Sí, solamente déjeme regresarme a la solución. A ver, dígame. Okay. Ruth, ¿quién habla? ¿Ruth o Katy? No, Katy. Katy, dígame, Respecto al Katy. gráfico, yo tuviera una columna inclinada. Yo tuviera una columna inclinada. ¿Ok? Entonces, a ver, déjeme ¿Qué regresarme. variaría en el comportamiento? Espérame, déjeme regresarme entonces al enunciado de donde está la ecuación, donde está el gráfico. A ver, dígame ahora otra vez, Ruth. A ti. Le digo de que si una columna estuviera inclinada, como que funcionara como un arrastrecito, no era perpendicular al suelo, ¿cómo sería el comportamiento? ¿De ¿Cómo qué? sería, Ruth? ¿Cuál es la pregunta? cómo sería el comportamiento del marco? En este caso sería ortogonal. Bueno, lo que pasa es que esa columna, ese marco no sería ortogonal, ¿verdad? Si hay una columna inclinada, entonces el marco es un marco no ortogonal, pero de todas maneras, Katy, esta columna que es inclinada tiene también su valor de K. Sí. Tiene también su valor de K. Entonces, si la columna es inclinada, entonces con el método de pendiente de formación de estructuras 1, uno puede encontrar Sí. cuánto debería La rigidez. de ser el momento en el extremo de esa columna doblemente empotrada si es inclinada. ¿Verdad? Y entonces ahí eso va a dar como resultado una expresión que es la rigidez de la columna inclinada. Sí, eso se calcula, la rigidez de esa columna inclinada se calcula con el método de pendiente de formación, y ahí, igual a como encontramos que 12 EI entre L y el cubo es la rigidez para una columna vertical doblemente Doblemente empotrada. empotrada. Entonces, de la misma manera hay que derivar otra expresión para una columna inclinada, Ruth. Katy. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, ok. Entonces, la segunda parte del problema, dice, no, ahí mismo, la segunda parte del problema dice
calcular el factor dinámico de amplificación. Calcular el factor dinámico de amplificación e interpretar el signo resultante en función de la forma en que se mueve el sistema ante la aplicación de una carga dinámica. Ubique el punto encontrado en un gráfico de factor dinámico de amplificación. Ok, entonces el factor dinámico de amplificación, me voy a la solución. Y el factor dinámico de amplificación para una vibración forzada sin amortiguamiento, derivamos en la clase anterior, en clases anteriores, que tiene esta expresión. ¿Ah? Entonces, ¿a qué es igual el factor dinámico de amplificación? A ver, Ruth, ¿está por ahí, Ruth? Ruth, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Cuál es la expresión? ¿Se acuerda, Ruth? ¿Qué cosa es un factor dinámico de amplificación? Dígame, ¿qué es lo que incluye un factor dinámico de amplificación? Aquí es igual el factor dinámico de amplificación. ¿Se acuerda de eso, Ruth? Creo que es la deflexión bajo la fuerza estática. FO sobre K. Bueno, FO sobre K es la deflexión estática. Así es, correcto. Pero eso está en el denominador del factor dinámico de amplificación. ¿Qué es lo que va en el numerador? Recuerden, a ver, el factor dinámico de amplificación, por definición, es igual a la, en términos matemáticos, es igual a la amplitud de la carga dinámica, amplitud entre la deflexión estática. La deflexión estática está en el denominador y la deflexión estática es F0 sobre K. Y en el numerador lo que tengo es X. En el numerador lo que tengo es X. ¿Qué cosa es X? A ver. Mira, ahí va. Recuerden. A ver. Miguel Mendoza, apagar el micrófono. Ah, sí, por favor, a ver, hay varias personas ahí que tienen ahí un ruido de fondo. ¿Quién tiene un ruido de fondo? Por favor, que apague ahí el sistema, su micrófono. Miguel, apaga el micrófono. Miguel Mendoza, apagar el micrófono. A ver, Miguel, está por ahí, Miguel. Creo que usted puede mutearlo, profesor. Ok, yo creo que ahora sí. Entonces, el factor dinámico de amplificación es X entre la deflexión estática, y la deflexión estática es F sub 0 sobre K, o P sub 0 sobre K. Si sustituimos datos en esa expresión, obtenemos que el factor dinámico de amplificación tiene esta forma, 1 entre 1 menos la relación de frecuencias angulares al cuadrado. ¿Okay? Y ahí es donde miro que si la relación de frecuencias angulares es 1, entonces 1 menos 1, eso es 0, y entonces la expresión queda indeterminada. ¿Okay? Pero entonces, conocemos cuánto es la frecuencia angular de la carga dinámica, que es 10 radianes por segundo, y conocemos la frecuencia angular del sistema estructural, que es 21.2 radianes por segundo. El factor dinámico de amplificación es 1.28. El factor dinámico de amplificación es 1.28. ¿Ok? Entonces, grafiquemos, lo que nos están pidiendo es graficar ese punto en un diagrama de factor dinámico de amplificación. Y ese diagrama lo que tiene es en el eje el factor dinámico de amplificación, en el eje vertical y en el eje horizontal la relación de frecuencias angulares. Y sabemos que para valores que están a la izquierda de 1, ese gráfico
es positivo y para valores que están a la derecha de 1, ese gráfico es negativo y me indica si la carga dinámica está en fase con el sistema estructural o si está desfasado respecto al sistema estructural. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la relación de frecuencias angulares? Omega biprima entre omega. Aquí está, 10 entre 21.2, eso es 0.469. Es decir, es un punto que está a la izquierda de 1, 0.469. Y el factor dinámico de amplificación es 1.28. Este número que está aquí, 1.28, ahí está. Y ese es el punto. ¿Qué significa ese punto? Sabemos entonces si la relación de frecuencias angulares es menor que 1, si la relación de frecuencias angulares es menor que 1, entonces el factor dinámico de amplificación es positivo. Y eso me indica entonces que la vibración está en fase con la fuerza aplicada. ¿Qué significa eso? Que si la fuerza actúa hacia la derecha, la masa se mueve también hacia la derecha. ¿Ah? Es decir, fuerza y masa se mueven en la misma dirección. Esto es lo que me está diciendo, que ese número sea positivo. ¿Ah? Entonces, el factor dinámico de amplificación es 1.283. ¿Ah? ¿Ok? 1.283. Ahí está. Entonces, recuerden que en una de las clases estudiamos varios casos posibles para la relación entre frecuencias angulares. ¿Qué pasaba si la relación de frecuencias angulares estaba a la izquierda de 1 o si era exactamente igual a 1 o si estaba a la derecha de 1? ¿Okay? Y ahí está entonces, para que por favor vayan a estudiar esa parte de vibración forzada sin amortiguamiento que vimos en clases anteriores. Y ahí está entonces una aplicación pues de vibración forzada sin amortiguamiento. Preguntas hasta ahí, muchachos. Ok, entonces hasta ahí está terminado este primer ejercicio de vibración forzada sin amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, para que por favor vayan ustedes a replicar todo esto, ¿verdad? En este ejercicio que es precisamente lo que yo voy a estar pidiendo pues en una próxima tarea que voy a dejar, ¿verdad? De aplicaciones varias. Ok. Entonces, si no hay preguntas, paso a explicar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio voy a compartir entonces lo siguiente. Aquí está lo que voy a compartir. Y entonces ahora, esta es la solución de un examen, ¿verdad? Entonces, esta es la solución de un examen. Entonces veamos que este ejercicio que les acabo de explicar también del marco era la solución de otro examen también. Entonces, veamos este otro ejercicio. Vamos a considerar ahora una viga de 6 metros de longitud. Una viga de 6 metros de longitud simplemente apoyada con una sección transversal de 20 por 40 centímetros. El módulo de elasticidad del material es 200.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. La viga tiene un peso de media tonelada en la mitad del claro, mediante un cable de acero de 1 metro de longitud. Ya voy a ir a ver el gráfico. Repito, la viga sostiene un peso de media tonelada en la mitad del claro. Es una viga simplemente apoyada mediante un cable de acero de 1 metro de longitud, cuya sección transversal es 0.32 centímetros cuadrados. Es decir, la sección transversal del cable es de 0.32 centímetros cuadrados y el módulo de elasticidad del acero con que está hecho el cable es 2 millones de kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Okay? Ahí está, ese es el módulo de elasticidad del acero del cable. Entonces, pregunta entonces, ¿cuál es la rigidez efectiva del sistema estructural? ¿Cuál es su frecuencia angular? Período de oscilación y frecuencia natural de oscilación. ¿Ah? Entonces se piden varias cosas. ¿Cuál es la rigidez efectiva del sistema? ¿Cuál es la frecuencia angular del sistema? ¿Cuál es el período de oscilación del sistema? Y la frecuencia natural de oscilación. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de, a ver, repito el ejercicio. Una viga simplemente apoyada de 6 metros de longitud está sosteniendo un peso en el punto medio a través de un cable y ese peso es de media tonelada. ¿Okay? Entonces veamos cuál es el
el gráfico relevante, aquí está. Estamos en presencia de una viga simplemente apoyada y en el punto medio tenemos un cable y ese cable está sosteniendo un peso de 0.5 toneladas. ¿Ok? Ahí está. Esa es la idealización del sistema estructural. Entonces la pregunta es, ahí están todos los datos. La viga es simplemente apoyada. La longitud de esa viga es 6 metros. La sección transversal de la viga es de 20 centímetros por 40 centímetros. El módulo de elasticidad del material de que está hecha la viga es 200.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. La carga que sostiene la viga es media tonelada en L medio, es decir, a la mitad del claro. El cable de acero tiene una longitud de 1 metro. El área de ese cable es 0.32 centímetros cuadrados y este es el módulo de elasticidad del material con que está hecho el cable. ¿Okay? Entonces, el primer inciso es calculemos cuál es la rigidez del sistema. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la rigidez del sistema? Y entonces uno inmediatamente debe pensar en términos de rigidez efectiva del sistema. A ver, hagamos un paréntesis y vayamos al ejercicio anterior. El ejercicio anterior tenía 3 columnas. Cada columna tenía su propia rigidez. Por tanto, lo que me interesa es la rigidez total del sistema, o lo que le llamamos rigidez efectiva del sistema. ¿Ok? En este ejemplo, tengo una viga que está hecha de un material y tengo un cable que está hecho de otro material y entre la viga y el cable, están sosteniendo media tonelada. ¿Ok? Entonces, cuando se pregunta cuál es la rigidez del sistema, uno piensa inmediatamente que debe ser una rigidez efectiva. ¿Okay? Efectiva significa la sumatoria total de las rigideces individuales de todo lo que está aquí presente en el sistema estructural. ¿Okay? Y entonces me refiero a la rigidez de la viga más la rigidez de este cable. Y entonces, en conjunto, lo que quiero es la rigidez efectiva de todo el sistema. Uno siempre debe pensar en términos del sistema. No puedo pensar en términos de la viga nada más, porque la viga sostiene este cable. El cable a su vez sostiene este peso. Entonces, es un sistema que está compuesto entre la viga y el cable. Ok. Entonces, recordemos entonces que para una viga simplemente apoyada con una carga en el punto medio, ¿cuál es su deflexión? ¿Cuál es la deflexión para una viga simplemente apoyada que está sometida a una carga en el punto medio? Sabemos que es esta la expresión para calcular esa deflexión estática. PL al cubo sobre 48 EI. ¿Recuerden este gráfico? Entonces, si la carga P está aplicada en el punto medio, este desplazamiento delta tiene esta expresión. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, pero ¿a qué es igual la rigidez? ¿A qué es igual la rigidez de esta viga? Voy a comenzar calculando la rigidez de la viga. Entonces, la rigidez de la viga, recuerden, es igual a P entre delta. ¿No? Esa es la rigidez de la viga. Carga aplicada, P entre la deflexión producida. ¿Ok? P entre delta. Entonces, si P, bueno, aquí está P. Si delta es PL al cubo sobre 48 EI, significa que la rigidez es igual a 48 EI sobre L al cubo. ¿Ok? Pensemos de esta manera. K es P entre delta. P dividido entre PL al cubo entre 48 EI. Se eliminan las P y entonces me resulta que la rigidez es 48 EI entre L al cubo. ¿Ok? También lo puedo pensar en términos de análisis estructural 2. Recuerden, en términos de análisis estructural 2, si la deflexión es unitaria, entonces la carga necesaria para producir una deflexión unitaria se llama rigidez, se llama coeficiente de rigidez. ¿Ah? En análisis estructural 2, cuando uno estudia el método de rigidez, uno estudia lo siguiente. Si la deflexión es unitaria, si delta es 1, entonces la carga necesaria para producir una deflexión unitaria se llama coeficiente de rigidez. Y aquí está. Cuando delta es igual a 1,
Entonces, esa carga es igual al coeficiente de rigidez. Entonces, si delta es igual a 1, ¿cuánto vale K? Entonces, debe valer 48 EI entre L al cubo. Ahí está. Esa es otra manera de ver el coeficiente de rigidez. Muy bien. Entonces, este es el coeficiente de rigidez para la viga. Ahora veamos cuál es el coeficiente de rigidez del cable. La definición es la misma. ¿Cuál sería la rigidez del cable? La rigidez del cable es igual a la carga aplicada entre la deflexión resultante. ¿Ah? La rigidez es la carga aplicada entre la deflexión resultante. Ok. Entonces, ¿cuál es la deflexión? Si el cable está sometido a una carga axial de tensión, ¿verdad? Porque eso es cierto, el cable está sometido a una carga axial de tensión. ¿Cuál es la deflexión resultante? Esta fórmula la conocemos de resistencia de materiales 1 y esa deflexión es P por L entre E por A. ¿Ok? P, carga aplicada por la longitud del miembro entre el módulo de elasticidad del material de que está hecho ese miembro por el área de la sección transversal del miembro. Eso es delta. ¿Ok? De la misma manera, entonces, aplico análisis estructural 2 y digo, entonces, si la deflexión es unitaria, entonces la carga necesaria para producir una deflexión unitaria se llama coeficiente de rigidez. Entonces, si delta es 1, P debe ser igual a K. Entonces, como que yo despeje P, que es la misma K de aquí, y eso me queda E por A entre L. ¿Ah? Estoy despejando K, y aquí en el miembro de la izquierda tengo 1. Entonces, la rigidez es por A entre L, y ahí está. Entonces, aquí tengo la rigidez de la viga, y aquí tengo la rigidez del cable. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, entonces ya conozco pues cuánto es el K de la viga y cuánto es el K del cable. Pero yo necesito la rigidez total del sistema, que es la rigidez efectiva del sistema. ¿Ok? Y entonces miren cómo están actuando. Aquí tengo, es como que yo tenga un resorte, ¿ah?, para la viga y tenga otro resorte para el cable. ¿Cómo están esos dos resortes? O están en serie o están en paralelo. Tiene que ser uno de los dos, muchachos. O están en serie o están en paralelo. Hagamos un paréntesis. Vayámonos al sistema estructural del ejercicio anterior. ¿Cómo estaban las tres columnas? Las tres columnas claramente estaban en paralelo. ¿Ah? Y entonces, en un sistema estructural compuesto por en una edificación, todas las columnas son paralelas. Entonces, las rigideces, los resortes que representan las columnas, están en paralelo. Pero aquí no puedo decir lo mismo, porque aquí tengo un resorte para la viga que está horizontal y tengo un resorte para el cable que está vertical. No puedo decir que están en paralelo. Entonces, estos resortes están en serie. ¿Ok? Están en serie. Entonces, el sistema se puede modelar. Observen, esa palabra es importantísima, porque cuando estoy resolviendo problemas, es importante modelar. Entonces, el sistema lo voy a modelar como dos resortes en serie, ¿eh?, con una carga en el extremo. Y aquí está. Esto que está aquí es la idealización del problema. Entonces, tengo un resorte K sub 1, que es la rigidez de la viga, y otro resorte K sub 2, que es la rigidez del cable. Ahí está. Y en el extremo está la carga de media tonelada que están sosteniendo entre los dos, entre la viga y el cable. Entonces, estos resortes están en serie. Y encontramos entonces en clases anteriores que para resortes que están en serie, entonces la fórmula pertinente es esta para calcular la rigidez efectiva. 1 entre la rigidez efectiva es igual a 1 entre la rigidez del primer miembro más 1 entre la rigidez del segundo miembro. Ahí está. ¿Okay? Y entonces ya con esta expresión estoy solamente de sustituir datos, nada más. Porque ya conozco la rigidez de la viga. Ya habíamos encontrado que la rigidez de la viga es 48 EI entre L al cubo. Y la rigidez del cable es EA entre L. ¿Ok? Ahí está. 48 por el módulo de elasticidad del material de la viga por el momento de inercia de la viga y el momento de inercia con respecto al eje X
es un doceavo de la base por la altura al cubo, entre la longitud de la viga al cubo. Estoy haciendo consistencia de unidades, todo en centímetros. Aquí este 20 está en centímetros, este 40 está en centímetros, esta longitud de la viga está en centímetros, y por tanto la rigidez es 4.740 kilogramos sobre centímetro. Esa es la rigidez lateral de la viga, o rigidez de la viga, o coeficiente de rigidez de la viga. Entonces lo estoy expresando en toneladas, 4.74 toneladas por centímetro. Y aquí está la rigidez del cable. Ya habíamos encontrado que la rigidez del cable es E por A entre L, es decir, la rigidez axial en el numerador entre la longitud del cable. Recuerden, este E por I, ¿cómo se llama ese E por I? Se llama rigidez a la flexión, ¿ok? Pero E por A se llama rigidez axial, ¿ok? Entonces, la rigidez axial del cable es igual al módulo de elasticidad del material de que está hecho el cable, que son los 2 millones de kilogramos sobre centímetros al cuadrado por el área del cable entre la longitud del cable. ¿Ok? Ahí está. 6.4 toneladas por centímetro. Esa es la rigidez del cable. Por tanto, ya puedo saber entonces cuánto es la rigidez efectiva del sistema. 1 entre la rigidez de la viga más 1 entre la rigidez del cable. Entonces, despejo cuánto es el K efectivo, y entonces 2.72 toneladas por centímetro. Esa es la rigidez efectiva del sistema estructural. ¿Ok? Ahí está. Con ese dato, pues, se calcula la rigidez efectiva del sistema estructural. Eso es importante, muchachos, conocer eso. Cuando uno está haciendo este tipo de problemas, resolviendo este tipo de problemas, en la práctica también, uno debe pensar siempre en rigidez del sistema, no en la rigidez de los componentes del sistema. Me interesa el sistema completo. Y el sistema completo está formado por una viga y un cable, ¿ok? Y entre los dos están sosteniendo media tonelada aquí. Muy bien, ahí está. Entonces, la rigidez efectiva del sistema es 2.72 toneladas por centímetro. Y ahora yo con eso puedo calcular la frecuencia angular del sistema. La frecuencia angular del sistema es raíz cuadrada de K. Pensemos siempre la K como efectiva entre la masa del sistema. ¿Ok? ¿Y cuál es la masa? La masa está dada por el peso entre la gravedad, y el peso que están sosteniendo entre los dos es media tonelada entre la gravedad, 981 centímetros sobre segundos al cuadrado, y ahí está, 0.00051. Hay que ser consistente con las unidades, toneladas por segundos al cuadrado sobre centímetro. Y con eso fácilmente calculo la frecuencia angular del sistema. Ahí está, ¿ok? La rigidez efectiva del sistema entre la masa del sistema, 73 radianes por segundo. Y con eso fácilmente calculo cuánto es su periodo de oscilación, 2pi sobre omega, esta fórmula también. Recuerden que debemos de tener nuestro formulario. El periodo de oscilación del sistema, 2pi entre omega, ahí está, 0.09 segundos. Ahí está, ese es el tiempo que toma en hacer un ciclo completo, 0.09 segundos. Y la otra cosa que nos piden es la frecuencia natural de oscilación. 1 entre el periodo de oscilación es la frecuencia natural de oscilación. Y eso, ahí está, 1 entre el periodo, 1 entre 0.09, 11.62 Hz. Esa es la frecuencia natural de oscilación. Ok, entonces eso concluye, pues, ese segundo ejercicio. Preguntas ahí, muchachos, a ver. Sobre todo me interesa que sepan calcular ustedes. Esto solo es aplicación de fórmula. Esto es sencillísimo. Lo que me interesa es que ustedes sepan calcular la rigidez efectiva de un sistema. Ya vimos entonces para cuando los resortes están en paralelo, y aquí vimos cuando los resortes están en serie, cómo se calculan las rigideces efectivas. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, Kevin Vargas, ¿está por ahí? Preguntas. No, profe, no tengo preguntas. Ok. Muy bien. Observen que cuando uno está modelando un sistema real, aquí estoy modelando un sistema real. El sistema real está formado por una viga y por un cable. Entonces estoy modelando el sistema. Y el sistema aquí está.
Este es el gráfico que representa la modelación del sistema. ¿Okay? Aquí estoy modelando el sistema. Estoy modelándolo con dos resortes. Un resorte está representado, este primer resorte representa la viga y este segundo resorte representa el cable. Y entre los dos resortes están sosteniendo un peso de 0.5 toneladas. Entonces uno debe poder calcular pues la rigidez efectiva de ese sistema. Okay. Muy bien. Tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice lo siguiente. Ahora vamos a considerar un sistema masa-resorte que vibra con movimiento amortiguado subcrítico. Ojo aquí, la expresión. ¿En qué tipo de vibración estamos ahora? Kevin Vargas. A ver. Kevin. Sí, dígame. Dice ahí, considera un sistema oscilador masa-resorte que vibra con movimiento amortiguado subcrítico. Movimiento amortiguado subcrítico. La masa del sistema es de 20 kilos y la constante elástica del resorte es 600 newton por metro. Aquí está dada la constante elástica, es decir, K para el resorte, ¿ok? 600 newton por metro. Y está oscilando, este sistema está oscilando con movimiento amortiguado subcrítico. ¿Cuánto vale beta aquí entonces, Kevin? ¿Es menor que 1? ¿Es mayor que 1? ¿O es igual a 1, Kevin? Cuando beta es menor que 1. Beta es menor que 1, así es. Dice aquí, el sistema está vibrando con movimiento amortiguado subcrítico. Por tanto, el beta tiene que ser menor que 1, claro que sí. Si el beta es igual a 1, entonces el movimiento amortiguado es crítico. Y si beta es mayor que 1, entonces el movimiento amortiguado es hipercrítico. ¿Okay? Entonces, en este caso es subcrítico. Vamos a ver eso. Entonces, dice aquí, cuando el bloque es desplazado y liberado, se miden dos amplitudes sucesivas del mismo signo. La primera amplitud es 150 milímetros y la segunda amplitud es 87 milímetros. ¿Cuánto vale el factor de amortiguamiento? ¿Cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento viscoso? Recuerden aquí que todos los coeficientes de amortiguamiento con que uno trabaja en esta asignatura, ¿verdad? En dinámica estructural, el amortiguador de mayor aplicación es el viscoso, de tipo viscoso. ¿Verdad? Es decir, aquel amortiguador que produce una fuerza de amortiguamiento C por X punto. ¿Okay? C por X punto, donde C es el coeficiente de amortiguamiento, que es lo que nos están pidiendo aquí. C, el coeficiente de amortiguamiento por X punto, que es la velocidad a que está sometido el vibrador. No, el vibrador no. El amortiguador, perdón, el amortiguador. Ok. Entonces, primer inciso. Cuando el bloque es desplazado y liberado, se miden dos amplitudes sucesivas del mismo signo, 150 milímetros y 87 milímetros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el factor de amortiguamiento? Nos están preguntando por beta. ¿Ok? Nos están preguntando por beta. ¿Y cuánto vale C? Que es el coeficiente de amortiguamiento. Graficar. Ok, entonces veamos cuál es la situación, pues ahí. Veamos entonces, la situación es la siguiente. Aquí está. Aquí está la masa. Aquí está la rigidez del resorte. 600 newton por metro. Observen las unidades en que se expresan las rigideces. Las rigideces se expresan siempre en fuerza sobre longitud. Esas son las unidades del coeficiente de rigidez. Fuerza sobre longitud. Aquí está la primera amplitud, 150 milímetros, y la segunda amplitud, 87 milímetros. Nos están pidiendo cuánto vale el factor de amortiguamiento y cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, observen que este es un problema. Este es un problema de vibración libre sin amortiguamiento, con amortiguamiento. Vibración libre con amortiguamiento. ¿Okay? La ecuación diferencial debe ser m por x punto punto más c por x punto más k por x igual a 0. ¿Ah? Esa debe ser la ecuación diferencial del movimiento.
Ok. Entonces, ¿cómo se calcula beta? ¿Cómo se calcula beta? En este caso, observen, este es un problema en el cual conozco dos amplitudes sucesivas. Recuerden, una tiene que ser mayor, la otra tiene que ser menor, y tienen que ser sucesivas para aplicar aquel concepto de decremento logarítmico. ¿Ah? El concepto de decremento logarítmico está asociado, recuerden, a dos amplitudes contiguas o adyacentes. Ahí está, X sub 1, que es 150 milímetros, y X sub 2, que es 87 milímetros. Ahí está. Entonces, conociendo esas dos amplitudes, yo quiero saber cuánto vale el factor de amortiguamiento y cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento. Ok. Entonces, observen pues, cuando vimos el tema de decremento logarítmico allá en vibración libre con amortiguamiento, cuando vimos vibración libre con amortiguamiento, encontramos que el decremento logarítmico delta se puede expresar como 2pi por beta, ¿ok? 2pi por beta. Y entonces yo puedo despejar beta de aquí, y entonces beta es el decremento logarítmico entre 2pi. Decremento logarítmico entre 2pi. ¿Y qué cosa es decremento logarítmico? Delta. Decremento logarítmico es el logaritmo natural de dos amplitudes sucesivas. El logaritmo natural de dos amplitudes sucesivas. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahí está, solamente estoy de sustituir datos. El logaritmo natural de dos amplitudes sucesivas, 150 entre 87 entre 2pi. Recuerden que esta fórmula que estoy aquí señalando, es válida solamente cuando beta es pequeño. ¿Qué cosa es un beta pequeño? Un beta pequeño, ¿cuánto? Menor del 20%. ¿Ah? Menor que 0.2. Recuerden que puse un gráfico al Chopra ahí en la presentación y dije que cuando beta es pequeño, entonces es válida esta fórmula del decremento logarítmico. Entonces, despejando beta, pues decremento logarítmico entre 2pi es igual al logaritmo natural de dos amplitudes sucesivas entre 2pi, y eso resulta 0.0867, o sea, el factor de amortiguamiento es 8.67%. Ahí está. Ese es el factor de amortiguamiento. Muy bien. Y entonces ahora, ¿cómo calculo el coeficiente de amortiguamiento? ¿Ah? Fácil, porque el factor de amortiguamiento, por definición, el factor de amortiguamiento, recuerden, es lo mismo fracción del amortiguamiento crítico. Si ustedes revisan libros de dinámica estructural, dicen factor de amortiguamiento es lo mismo coeficiente, factor de amortiguamiento es lo mismo porción o fracción del coeficiente crítico, del coeficiente de amortiguamiento crítico. Fracción del amortiguamiento crítico. C entre C sub C. Entonces, C, que es el coeficiente de amortiguamiento, entre el coeficiente de amortiguamiento crítico. 2 por la masa por la frecuencia angular del sistema. Okay, ahí está. Entonces, de ahí puedo despejar el coeficiente de amortiguamiento. 2 por m por omega por beta. ¿Ok? Y entonces, beta ya lo conozco, que es 8.67%. La masa es fácil encontrarla. La masa es dada. La masa es 20 kilogramos. Y la frecuencia angular la necesitamos. La frecuencia angular es raíz cuadrada de K efectiva, recuerden, entre la masa. ¿Ok? Pero como es un solo resorte, ¿ah? Es un solo resorte, ese K del resorte es el mismo K efectivo del sistema, porque es único. Ahí está. Entonces, 600 dividido entre 20. 600 dividido entre 20. A ver, observen las unidades. Siempre uno tiene que ser cuidadoso en las unidades. ¿En qué unidades está expresada esta K? Esta K está expresada en unidades de Newton sobre metro. ¿Ah? Entonces aquí tengo Newton sobre metro en el numerador. Y en el denominador tengo la masa que está expresada en kilogramos. Está bien efectuar esa división. Newton sobre metro en el numerador y kilogramos en el denominador. No hay problema con esa división. Está bien expresada.
En el numerador tengo newton sobre metro. Newton sobre metro. Y en el denominador tengo kilogramo. Recuerden, si ustedes hacen aquí una derivación, escriben de la siguiente manera. ¿Qué cosa es newton sobre metro? Newton, ¿qué cosa es un newton por definición? A ver, Michael Villavicencio. ¿Está por ahí, Michael? ¿Me escucha? Michael Villavicencio. ¿No está por ahí, Sí, Michael? profe. Sí, profe. Michael, recuerda la definición de Newton. Dígame cuál es la definición de Newton. ¿Qué es lo que multiplico para obtener un Newton? Ya le digo. Newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional. ¿Ah? Un Newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Entonces, ¿a qué es Ya igual le digo. esa fuerza? Toda fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. correcto. Entonces, lo que En yo el tengo sistema aquí, internacional. en el sistema internacional, sí, 600 newton sobre metro. Entonces, si yo sustituyo newton, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, entre metros, ¿verdad? Porque es newton sobre metro, y después aquí tengo kilogramos, estoy en consistencia total de unidades. No hay problema de hacer esta división. Las unidades son consistentes. ¿Ok? Y si ustedes se hacen eso, se eliminan los kilogramos y entonces la respuesta está en radianes por segundo. ¿Eh? Entonces yo tengo newton sobre metro en el numerador y tengo kilogramos en el denominador. Eso es 5.48 radianes por segundo. ¿Ok? Ahí está. Entonces con eso sustituyo datos en el coeficiente de amortiguamiento, 2 por la masa, por omega, por el beta, que es el factor de amortiguamiento. Observen, el factor de amortiguamiento no se introduce en porcentaje, se introduce en decimales, 0.0867. Ahí está. ¿Ok? Y ahí tengo entonces C, que es el coeficiente de amortiguamiento. Si ustedes hacen todo este cálculo y miran las unidades, es kilogramos por radianes sobre segundo. ¿Ok? Pero kilogramos por radianes sobre segundo es lo mismo newton por segundo sobre metros. Es lo mismo. Si ustedes sustituyen newton ahí, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, por segundo sobre metro, y hacen ahí las cancelaciones respectivas, van a obtener que esta newton por segundo sobre metro es lo mismo radianes sobre segundos. ¿Ok? Ahí está. Y entonces, ahí está el coeficiente de amortiguamiento. Observen que todo coeficiente de amortiguamiento, las unidades tienen que ser. ¿Cuáles son las unidades de un coeficiente de amortiguamiento? Si la fuerza de amortiguamiento es C por X punto, entonces, ¿cuál es la unidad de C? Debe ser unidad de fuerza entre velocidad. ¿Ah? Fuerza entre velocidad. Aquí está. Fuerza entre velocidad. Lo que es lo mismo, newton por segundo sobre metro. Ahí están las unidades del coeficiente de amortiguamiento. ¿Ok? Ahí está. Repito, las unidades del coeficiente de amortiguamiento, de todo coeficiente de amortiguamiento es unidad de fuerza en el numerador entre unidad de velocidad en el denominador. Aquí lo tengo. Ahí está. Fuerza entre unidades de velocidad en el denominador. Por tanto, este es newton por segundo sobre metro. Ese es el coeficiente de amortiguamiento. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Y entonces eso responde a la primera pregunta. La primera pregunta decía cuánto es el factor de amortiguamiento y cuánto es el coeficiente de amortiguamiento. Ok. Recapitulo este inciso A para recordar lo siguiente, que el decremento logarítmico siempre está asociado a dos amplitudes adyacentes, siempre. ¿Ok? Tienen que estar adyacentes ambas. Si yo tengo esta amplitud y tengo, digamos, esta amplitud, entonces esas dos amplitudes no están adyacentes. Por tanto, ahí no es válido el concepto de decremento logarítmico. ¿Ok? No es válido. Decremento logarítmico, aquí está. El decremento logarítmico
el logaritmo natural de dos amplitudes sucesivas, o dos amplitudes contiguas, o dos amplitudes adyacentes. ¿Vale? Es sinónimo todo eso. Pero lo que quiero decir, pues, que tiene que estar una a la par de la otra. Ok. Eso nos va a llevar a nuestro segundo inciso. Y entonces nuestro segundo inciso dice, ahora la amplitud decrece hasta 30% del valor inicial. ¿Ah? Voy a ir a ver el enunciado para que leamos correctamente qué dice el enunciado. Ok, ya resolvimos el inciso A, ¿verdad? Calcule el factor de amortiguamiento y el coeficiente de amortiguamiento. Inciso B, vamos a suponer ahora que la amplitud del movimiento disminuye hasta 30% del valor inicial, ¿okay? Después de 4 ciclos sucesivos de movimiento. Entonces, el valor inicial es 150 milímetros y la amplitud va a disminuir hasta 30% de este valor inicial una vez que transcurrieron 4 ciclos de movimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor del factor de amortiguamiento y cuánto es el coeficiente de amortiguamiento viscoso? Esa es la pregunta. ¿Ok? Ok, entonces voy a irme a esa solución. Inciso B, aquí está. Entonces, veamos el gráfico. El gráfico hay que verlo todo. El gráfico se mira fácilmente. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. La amplitud inicial es 150 milímetros. Y luego de 4 ciclos sucesivos de movimiento. ¿Dónde están los 4 ciclos? Aquí está el primero, 1. Este es el segundo, 2. Este es el tercero, 3. Y este es el cuarto. Entonces, después de 4 ciclos sucesivos de movimiento, la amplitud del sistema disminuye hasta 30% del valor inicial. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Entonces, si esto es X1, esto es X2, esto es X3, esto es X4, este es X5, lo que me está diciendo entonces es que X5, la amplitud 5, es 0.30 de la amplitud inicial X1. ¿Verdad? Y con eso expreso en términos matemáticos lo que me está diciendo el enunciado. Dice, la amplitud decrece hasta 30% del valor inicial. Es decir, X sub 5 es 0.30 por X1 cuando han transcurrido 4 ciclos de movimiento. Aquí está, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, observen entonces lo que decía antes, hace un momento, que el decremento logarítmico, para que sea válido, las dos amplitudes tienen que estar a la par. Pero aquí miro que las dos amplitudes que conozco no están a la par. Una está aquí, la inicial, y la otra está por aquí, no están contiguas. Pero podemos aplicar un artificio matemático. Ojo con este artificio, porque es muy utilizado. Por favor, ojo con este artificio matemático. Yo puedo decir, a ver, X1 entre X5. Observen que este es X1, la amplitud inicial, y esta es la amplitud X5, ¿verdad? 1, 2 es esta, 3 es esta, 4 es esta y esta es la quinta. Entonces, X1 entre X5 es lo mismo X1 entre X2, por X2 entre X3, por X3 entre X4, por X4 entre X5. ¿Es cierto eso? A ver. ¿Es cierto eso? X1 entre X5 es igual a la multiplicación de estas fracciones. Sí es cierto, porque en cualquier momento yo podría simplificar este X2 con este X2, X3 con X3, X4 con X4, y resulta X1 entre X5, que es precisamente lo que tengo en el miembro izquierdo. ¿Ok? Ese artificio matemático es muy utilizado cuando veamos este tipo de soluciones en dinámica estructural. Ok, entonces, dado ese artificio, observen ahora lo que voy a hacer. Voy a tomar logaritmo natural en los dos miembros. Logaritmo natural en el miembro izquierdo, es esto, y logaritmo natural en el miembro derecho. Ok, logaritmo natural me queda logaritmo natural de un paréntesis y cada uno de estos términos están multiplicados, ¿verdad? Entonces, el logaritmo natural de un producto es la suma de los logaritmos naturales de los factores. ¿Verdad? Una propiedad de los logaritmos. Entonces, recuerden, estoy aplicando logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad.
Entonces, el logaritmo natural del miembro de la derecha es igual a la suma de los logaritmos naturales de los factores. Logaritmo natural de x1 entre x2 más logaritmo natural de x2 entre x3 y así sucesivamente. Y entonces, ahora sí, x1 entre x2, logaritmo natural, esto sí es un decremento logarítmico. ¿Ah? Porque ahora estoy relacionando dos amplitudes consecutivas. X1 con x2, x2 con x3, x3 con x4 y x4 con x5. ¿Ok? Ahí está. Entonces eso me permite escribir que el logaritmo natural de x1 entre x5 es 4 veces el logaritmo, es 4 veces el decremento logarítmico. ¿Ah? Porque este es delta, esto también es delta, esto también es delta y esto también es delta. Por tanto, 4 veces delta. ¿Ok? Ahí está. Y recuerdo aquí, pues, ¿qué cosa es delta? Es el logaritmo natural de dos amplitudes sucesivas. Entonces, esto despejo el decremento logarítmico delta es igual al logaritmo natural de las dos amplitudes que están distantes, ¿ven? X1 entre x5, entre este 4 que pasa a dividir. Y ahí está, el decremento logarítmico es 0.301, ¿ok? Ahí está, 0.301. Y con ese cálculo he determinado cuánto es el decremento logarítmico. Y observen cómo lo he calculado pues con un artificio matemático que relaciona estas dos amplitudes que no están consecutivas. Entonces, con este artificio matemático relacioné dos amplitudes que no están consecutivas y sí pude lograr amplitudes consecutivas a través de este artificio. ¿Ok? Entonces resulta que el decremento logarítmico es 0.301. ¿Ok? Ahí está. Y entonces ahora nuevamente aplico la fórmula que ya conozco. El decremento logarítmico es 2pi por beta y despejo el factor de amortiguamiento, delta, entre 2pi. Ya conozco cuánto es el decremento logarítmico y fácilmente obtengo pues que el factor de amortiguamiento que debe tener este sistema debe ser 4.8%. ¿Ok? Y esto me demuestra una vez más que este factor de amortiguamiento es menor que 1. ¿Ok? Recuerden, cuando uno dice menor que 1, me refiero a este, no a este, ¿verdad? Cuando uno dice beta menor que 1, me debo referir a esto en decimales, no en porcentaje. Entonces, eso me reafirma, pues, que efectivamente este sistema estructural está afectado con un movimiento amortiguado subcrítico porque beta es menor que 1. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si este es beta, si este es el factor de amortiguamiento, ¿cuál es el coeficiente de amortiguamiento? El coeficiente de amortiguamiento, aquí está, 2 por la masa, por la frecuencia angular, que ya la conozco, por beta. Ah, ok, ahí está. Entonces, 10.52 kilogramos por radianes sobre segundo. Estoy trabajando con la misma masa de 20 kilogramos, ¿verdad? Ahí está, 10.52. Y esta expresión, estas unidades son las mismas, Newton por segundo sobre metro, que es lo mismo que ya expliqué en el inciso anterior. Y entonces ahí está pues el factor de amortiguamiento y también cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento. Ok, ahí está. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? A ver, ¿preguntas? Muy bien, entonces ahora voy con el inciso C. Voy a ir a ver qué cosa es el inciso C. Y es el último inciso de ese ejercicio, el inciso C. El inciso C dice 20 puntos. Para el inciso B, escriba la ecuación diferencial del movimiento y calcule la posición y velocidad de la masa al cabo de 6 segundos. Y aquí están los parámetros iniciales de desplazamiento y de velocidad. 4 centímetros el desplazamiento en t igual 0 y 5 centímetros por segundo es el desplazamiento. No, en t igual 0 no, falso. Miren lo que dice ahí, al cabo de 6 segundos. Los parámetros iniciales, aquí están, t el desplazamiento y la velocidad cuando han transcurrido 6 segundos. ¿Ok? Eso así se debe interpretar. Muy bien, entonces, para el inciso B, es decir, para este inciso, ¿cuál es la ecuación diferencial del movimiento? Vamos a verlo entonces
¿Cuál es la ecuación diferencial del movimiento? Aquí está. Ecuación diferencial del movimiento. Aquí está la expresión de la ecuación diferencial porque es vibración libre sí con amortiguamiento. Ok, ahí está. Sustituyo datos, la masa ya la conozco, el coeficiente de amortiguamiento ya lo conozco, en el inciso B, 10.52, y la rigidez del sistema, ya recordemos, es 600 newton sobre metro, ahí está. No hay problema con la consistencia de unidades, y divido todo entre la masa, toda la ecuación diferencial entre la masa, y ahí está la ecuación diferencial de la vibración libre con amortiguamiento. Ok, ahí está. Entonces me preguntan cuál es la posición de la masa en t igual 6 segundos. Una vez que han transcurrido 6 segundos, ¿ah? No, ¿cuál es la posición de la masa? Bueno, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial? A ver, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial que es una vibración libre con amortiguamiento? La solución es esta que está aquí. Ya la habíamos encontrado en unas clases anteriores, que esta es la solución de la ecuación diferencial E a la menos beta omega por T, por esta constante coseno de omega prima, ¿no? ¿Qué cosa es este omega prima? Esta es la frecuencia angular amortiguada, omega prima, más B seno de omega prima por T. Aquí un paréntesis que hace falta, que cierra ahí la expresión. Esta es la solución de la ecuación diferencial para una vibración libre con amortiguamiento. Entonces, calculo los parámetros, calculo qué cosa es beta y qué cosa es omega. El beta ya lo conozco, omega ya lo conozco, ahí está 0.263, eso es beta por omega. ¿Okay? Y lo que nos están diciendo es que los parámetros iniciales del sistema, aquí están, 4 centímetros, los parámetros iniciales del sistema, 4 centímetros. Entonces A es 4 centímetros y B, aquí están los parámetros iniciales. Encuentro cuánto es omega prima. Ahí está. Omega prima, que es la frecuencia angular amortiguada, es omega por la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. Sustituyo datos ahí y encuentro cuánto debe valer la segunda constante B. ¿Okay? Y entonces ahí está la solución de la ecuación diferencial. ¿Okay? Observen, esta es una ecuación diferencial homogénea. Una ecuación diferencial homogénea cuya solución es esta que está aquí. Esta que está aquí. ¿Okay? Entonces, si eso es así, ¿ya? Si eso es así, entonces, ¿cuánto es el desplazamiento del sistema cuando han transcurrido 6 segundos? ¿Ah? Entonces, simplemente es sustituir, simplemente es evaluar t igual 6 segundos en esta expresión y obtengo entonces 3.6 milímetros. Nuevamente les recuerdo que aquí la calculadora la deben de tener expresada en radianes, ¿verdad? Porque esta frecuencia angular amortiguada, 547, frecuencia angular amortiguada, está expresada en radianes por segundo. Entonces aquí no puede haber nada en grados, ¿verdad? Tiene que estar en radianes. Y ahí está. Ese es el desplazamiento de la masa cuando han transcurrido 6 segundos, 3.6 milímetros. ¿Y cuánto es la velocidad de la masa cuando transcurrieron 6 segundos? ¿Lo puedo hacer con esta expresión? No, no lo puedo hacer con esta expresión porque esta expresión lo que me da es desplazamiento nada más. Si me están preguntando por la velocidad, tengo que derivar esa expresión y en la derivada tengo que evaluar t igual 6 segundos. Entonces, esto es lo que está hecho aquí. La derivada, aquí está la derivada, observen, esta es la derivada de esta expresión. Esta es la derivada de un producto, ¿no? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ahí está. Y en esa primera derivada sustituyo t igual 6 segundos y evalúo la expresión en t igual 6 segundos. Y aquí está la velocidad, menos 4.34 centímetros por segundo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, y eso concluye pues el inciso C de calcular el desplazamiento y la velocidad del sistema una vez que cuando han transcurrido 6 segundos. ¿Okay? Ahí está, desplazamiento y velocidad. Entonces, muchachos, eso es lo que yo he querido pues transmitir en esta clase, pues, en esta clase de aplicaciones.
para que ustedes miren pues cómo se aplican todo ese poco de fórmulas que hemos estudiado de las clases anteriores en los 4 tipos de vibraciones. ¿Ok? Preguntas hasta ahí entonces, muchachos. A ver, preguntas. Bueno, voy a colocar pues esos tres ejercicios. Observen que en realidad es la solución de un examen, lo que estoy explicando aquí, ¿verdad? El examen aquí está resuelto, ese examen número 1 valía 30 puntos, el número 2 valía 50 puntos, llevo 80, y el número 3, una parte teórica, que valía 20 puntos. Eso hacía 100 puntos en este examen, ¿verdad? Este es un examen debe ser de primer parcial o de segundo parcial, una cosa así. Ahí está. Entonces voy a colocar esta solución de examen para que ustedes vayan a replicar nuevamente, a estudiar todo eso. Y voy a poner también este, ¿verdad? Este que está ahí. ¿Okay? Ese, que es el primer ejercicio que resolvimos. Observen que ahí mismo les voy a poner ya este ejercicio que es de sistemas con n grados de libertad, que hacia eso vamos después, ¿verdad? No exactamente en la clase del martes, pero cuando entremos a esta unidad, vamos a trabajar con sistemas con n grados de libertad. Ahí miren, primer nivel, segundo, tercero, cuarto nivel. Esto ya es un sistema con n grados de libertad. Pero de todas maneras, ahí les va a quedar la solución también para que la lleguemos a resolver en algún momento posterior. Ok, entonces esos 3 ejercicios, muchachos, los van a tener. Por favor, ir a resolver eso. Ustedes tienen otros ejercicios también que ya expliqué en clases anteriores. Y entonces, con base en eso, pues yo voy a dejar una segunda tarea de sismo para que ustedes estén pendientes de eso. ¿Ok? Entonces, bueno, la asistencia, muchachos, ¿verdad? Con los 24 que están presentes. Entonces, por favor, un momento, necesito tomar esa asistencia. Muy bien. Entonces, muchachos, a ver, eso es todo, pues, lo que tenemos para esta clase. Gracias, pues, por estar asistiendo a esta clase, que es reposición de la clase del martes. Entonces, nos vemos, pues, la próxima semana, lunes, martes y viernes, pues, porque la próxima semana es una semana impar. Ok, eso sería entonces, muchachos. Buenas noches. No, si no hay alguna otra pregunta, pues ahí terminamos. ¿Me están escuchando, muchachos? Buenas noches, Sí, profe. profe, ok. Buenas Ok, noches. muy bien.